por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Con todo, solo de vuestros padres se enamoró el Señor. Los amó y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz, que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero, dándole pan y vestido. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te pegarás a Él, en su nombre jurarás. Él será tu alabanza, el Señor tu Dios, pues Él hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Señor Jerusalén. Gloria al Señor Jerusalén. Aleluya. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. La alianza entre Dios y su pueblo es una iniciativa divina y gratuita. Señor, que nuestra fe nos ayude a ser fermento de bien en la sociedad. Puestos en pie, cantamos el aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya,
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús les dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En primer lugar, saludar y felicitar a las hermanas en la fiesta de su padre, fundador, Domingo de Guzmán, ¿no?, que celebran su 8º centenario de su fallecimiento. La homilía, por supuesto, hablando de Domingo de Guzmán, la refiero directamente a las hermanas, porque son ellas quienes se consagraron a este carisma de manera particular y, por extensión, a cada uno de ustedes que también participan de este carisma al trabajar con las hermanas en el carisma, en la escuela, donde ustedes también laboran. Cuando hablamos de los santos, rápidamente podemos sentir miedo, porque hablar de los santos es recordar el llamado que Dios nos hace a todos, sin excepción, a ser santos. Y uno rápidamente mira a los santos. Domingo de Guzmán, un santazo. ¿Qué voy a hacer como él? No, yo no soy para eso. Miro a Santa Rosa, miro a San Martín, no, estoy lejos, lejísimos. Sin embargo, la Iglesia, en nombre de Dios, nos enseña que la santidad es el llamado que el Señor ha hecho a todos. Y la santidad no es otra cosa, hermano, hermana, que vivir con Dios. Vivir del amor de Dios, de ese amor que no excluye a nadie y de ese amor que nos quiere sin pedir nada a cambio, porque Dios no es un interesado, no pide nada a cambio. Vivir del amor de Dios. Cuando uno vive del amor de Dios, la santidad es responder a ese amor, no es otra cosa. Es en cada momento de mi vida respondo a ese amor inmenso que Dios me tiene. ¿Cómo? Amándolo. ¿Y dónde amo a Dios? En mis hermanos. ¿Dónde amo a Dios? En la iglesia. ¿Dónde amo a Dios? En la liturgia. Esa es la santidad. Por tanto, la santidad no es que no te enfades. Los santos se han enfadado, La santidad no es que siempre te estés riendo. No, eso no es la santidad. Cuidado. Puedes disfrazarte de eso y no eres santo.
La santidad no es que nunca hayas pecado. Eso no es la santidad. La santidad es vivir del amor de Dios. De tal manera que si en algún momento le ofendo, rápidamente me levanto. No me quedo en el pecado. Procuro vivir siempre en su gracia. Confío en su misericordia. Eso es la santidad. Ser fiel al amor que Dios me tiene. Lo demás ya son puras gracias. Que si haces milagro, que si no haces milagro, eso es gracias especiales que Dios da. Pero no pretendas disfrazarte de santidad, ¿no? Queriendo hacer obras maravillosas, obras, entre comillas, sobrenaturales. No. No es el camino ordinario. El camino ordinario es que lo que tienes que hacer de manera natural, lo hagas de manera sobrenatural. Siempre para Dios. Eso para empezar. Vamos a hablar de domingo. Y entonces, domingo es nuestro Padre, ¿no? Dicen las hermanas, nuestro Padre. ¿Qué significa que es mi Padre? ¿Qué significa? No sé si lo habrán pensado. Pues yo cuando le digo papá a mi papá, valga la redundancia, es porque llevo su sangre. Por mis venas corre su sangre. Si me sacan un ADN, saldrá la sangre de mi padre y de mi madre. Por mi sangre. Quiere decir que por mi sangre corre la sangre de Santo Domingo. Hablando en términos espirituales, la sangre espiritual. Yo soy hija de Santo Domingo. ¡Ah, qué bonito! ¿Y vives como hija de Santo Domingo? Porque Santo Domingo vivió como hijo de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Vives como hija de Santo Domingo? Entonces vamos a ver. Fíjate, la familia de Santo Domingo es una familia santa, como están llamadas todas las familias a ser santas, a imitación de la Sagrada Familia. Ya hemos hablado de santidad, no es que van a hacer milagros, ya he dicho lo que es la santidad. Pero la familia de Santo Domingo es una familia santa, fíjate. Su madre y un hermano son beatos. Su padre y otro hermano son venerables, en camino de santidad, son venerables. Y Domingo es santo. Todos ellos, una familia, si miramos más allá, que vivía para Dios. Unos padres que le dieron a sus hijos a Dios. Por eso me alegra ver algunas mamás con sus hijos aquí. Darles a Dios. Llevarles a Dios. Entonces, ¿dónde bebe la santidad, Domingo? En la familia, fíjate. En el hogar. En el hogar. Y no es que Domingo no haya hecho travesura, vuelvo a repetir, No es que Domingo algún día no se haya tirado la pera, no lo sé. Ha sido un niño y un joven normalito, pero en ese buscar siempre hacer el bien. ¿De dónde bebió Agustín su santidad? La familia. Y quienes lo han estudiado, a ver si me escuchan y no se me duermen, quienes lo han estudiado dicen que toda la espiritualidad de Domingo de Guzmán brota de tres fuentes. Primero, él se inspiró en los padres del desierto. De ahí que estos padres, estos hombres, se entregaban a Dios para vivir solos, en la contemplación, en la oración, viviendo sin nada, viviendo de Dios, de la providencia de Dios. Ahí se inspiró, en la contemplación, en la oración, sabiendo que su única fuerza, su único amparo es Dios. Entonces, quienes vivimos este carisma, ya tendríamos que pensar, ¿cómo vivo yo? ¿Vivo de verdad en la contemplación? ¿Vivo de la oración? ¿La oración es lo primero en mi vida? ¿Aprendo a alejarme de otras cosas? Alejarme del desierto, padres del desierto, se alejaban de todo el mundo para vivir para Dios.
Aprendo. No, es que yo soy activa. No, perdona. ¿Aprendes a dejar tus cosas? Todas tus cosas las aprendes a dejar para vivir con el que te llamó, para contemplar al que te llamó, porque tú sigues a Él. Por tanto, a Él tienes que contemplarlo. Y lo demás es accesorio. Es accesorio. Todo lo demás es accesorio. Para quien se consagra al Señor, todo lo demás es accesorio. Vivo para el Señor y aprendo a vivir confiada en Dios o confío en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis estudios, ¿en qué vivo? ¿Qué me amparo? Eso es lo primero en el Domingo de Guzmán y es importante tenerlo presente. Y ahí me imagino yo que en las actividades que habrán tenido por el 8º centenario, pues habrán tenido su retiro, su convivencia, sus reflexiones, porque es importante. La algarabía no es externa, sino en el corazón, como Domingo de Guzmán, que ofreció y entregó su corazón al Señor en ese celo desbordante. La segunda fuente de Domingo de Guzmán fue la Sagrada Escritura. La directa, la fuente directa. ¿Por qué lo digo? Porque en el tiempo Domingo de Guzmán, la Sagrada Escritura no la tenía la gente así como ahora todos la tenemos en la casa. Recién hace pocos años, año 65, Concilio Vaticano II, ya hubo acceso a la Sagrada Escritura. Todos podemos tenerla en nuestra propia lengua. Antiguamente y en el tiempo de Guzmán no. Sin embargo, Guzmán sí tuvo acceso a la Sagrada Escritura. Y a él le apasionó el Evangelio de Mateo y las cartas de San Pablo. Bebió de la Sagrada Escritura. Escuchó a Dios en la Sagrada Escritura y se dejó formar por esa palabra. De ahí que las hijas de Domingo, todos nosotros, llamados a la santidad, hemos de tener como el pan de cada día la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Ahí conocemos al que nos llamó. Allí conocemos al que nos llamó. Yo no conozco a Jesús del libro del teólogo tal. No. O yo soy de Pablo, ¿no? Yo soy de Apolo, ¿no? Yo soy de la madre tal, de la madre no sé qué, no, perdón. O del padrecito tal, ¿no? Tú sigues a Jesucristo y a Él lo encuentras en la Escritura. Porque la Escritura es clara, hermanas, hermanos. Por eso la predicación, los padres, los predicadores, la orden de los predicadores, Domingo de Guzmán, enseñan esto. Enseñan palabra de Dios. No enseñan otra cosa. Palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. El maestro les dice, ¿ustedes también me van a dejar? Comenzó a irse la gente porque decía que su lenguaje era duro, porque Jesús es claro. Jesús no va con barnices. Jesús no te habla para, que te pongas bien. No, perdón. Jesús no te dice lo que quieres escuchar. Como tantas veces nosotros también buscamos eso, ¿no? Que me digan lo que yo quiero, ¿no? La palabra de Dios es lo que le mueve desde adentro a Domingo de Guzmán, le inspira en su vida a ser ese incansable predicador de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿En dónde encuentro a Cristo? ¿A dónde lo conozco? En el Evangelio. Pregunta de reflexión para el retiro. ¿Lees la Biblia?
¿Haces tu lección? No solo enseñas la lección, ¿haces la lección? ¿Tu palabra, tu clase es desde la palabra de Dios o desde tu sabiduría? Y tercero, Domingo de Guzmán se inspira en la liturgia. Mira, todos los santos aman la liturgia. ¿Por qué? Porque todos los santos son conscientes que aquí se hace presente Dios, el amado al que seguimos. Aquí. Y por eso los santos no se han medido en nada, ni en tiempo para estar con Dios, ni en platita, para ponerle unas florcitas, para comprar un mantelito, porque aquí está Dios en la liturgia. La liturgia, los sacramentos son canales de gracia. Dios viene a mí, Dios viene a mí. Y Domingo de Guzmán se inspiró en el rezo del breviario. Pregunta para las religiosas, sacerdotes, ¿rezo el breviario? ¿Lo rezo con devoción como Domingo? ¿O lo rezo de paporreta? Para acabar ya, acabo ya, desayuno. ¿Rezo? ¿Rezo en verdad con el corazón? Como decía hoy la primera lectura, con el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, mi cuerpo, todo mi ser alaba a Dios. ¿O solo es cumplimiento? No me dice nada la liturgia, no me dice nada la misa. Estoy frío, vengo a cumplir. Domingo era consciente que en la liturgia Dios está presente y la Eucaristía no puede ser algo accesorio en mi vida, sino el centro. El centro, la fuente y cumbre de la vida cristiana, más aún de un sacerdote y de una religiosa, la Eucaristía. No puede existir un cristiano convencido, comprometido, consagrado sin la misa, Eso no existe. No hay santo sin misa. No hay santo sin misa. Léelo, si lo encuentras me avisas. No hay santo sin misa. Ya les decía aquella vez cómo San Martín de Porres, santo dominico, dice que después que él recibía el cuerpo de Cristo y regresaba a su lugar, estaba llorando. Él lloraba cuando recibía el cuerpo de Cristo, porque se sentía tan indigno ante la grandeza de Dios. Y tan amado, porque Dios venía a él siendo indigno. Y eso producía lágrimas. Estas tres son las fuentes de la inspiración de Domingo de Guzmán en toda su vida espiritual, en toda su vida de predicador. Y que nosotros, especialmente los dominicos y las dominicas, no pueden olvidar. El Papa Francisco, a la luz de este 8º centenario, dice a las dominicas y a los dominicos 3 cosas. Seguramente ya lo habrán leído, Yo lo repito. 3 cosas, dice el Santo Padre. Primero, lo dijimos antes, los santos son un ejemplo a seguir. Son un ejemplo a seguir. Domingo es un ejemplo a seguir para los dominicos y las dominicas. Entonces, primero, Domingo era un predicador, dice el Papa. Predicador. No puedes olvidarte eso, eres un predicador. Predicador. Y predicador de la verdad. No de tu verdad, Por eso eran predicadores mendigos, mendicantes. Mendicantes, es decir, no es mi verdad. No es que ahora yo soy conservador, ahora tú eres la... No, déjate de sonceras. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Yo predico a Jesucristo y lo bebo aquí y lo bebo allí, como Domingo de Guzmán.
Así que, Ana, si estás pensando en derechas, en izquierdas, en conservadores o en liberales, mejor vete a tu casa y hazte lo que sea. Pero religiosa, sacerdote, predicador no puede ser. Como tantas veces le digo también a los maestros. Si el maestro no enseña a Jesucristo, así sea matemáticas, tiene que cuestionarse si es que es cristiano. Entonces, el Papa dice eso, son palabras del Papa. Predicador y predicador de la gracia, mira, de la misericordia de Dios. La misericordia es hacerme cercano al otro. La misericordia es decirle la verdad al otro. La misericordia, incluso el Papa lo dice en el último documento que les ha enviado, creo que en mayo, decía, vivir en comunidad es obra de la misericordia. Comunidad, y la comunidad no es estar juntos. La comunidad es estar reunidos en torno a Cristo. Porque juntos estamos aquí, pero no los conozco. Y podemos ser comunidad sin conocernos, o comunidad ofendiéndonos. La misericordia, dice el Papa, no olvidemos, Domingo de Guzmán, predicador de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y repito, esa es la misericordia, pensar en el otro como Dios piensa en mí. Pensar en el otro, no en mí mismo, pensar en el otro. Dice el Papa, entonces, predicar también con el ejemplo, como Domingo. Predicar con el ejemplo. La predicación no solo es hablar, la predicación también es que me vean. Y el que me ve tiene que leer el Evangelio. El que me ve tiene que saber el Evangelio, porque mi testimonio habla la misericordia. La misericordia, repito, la misericordia no es hacer lo que el otro quiera porque pobrecito, no. La misericordia es la verdad, la misericordia es la justicia, la misericordia es enseñar, es ponerme en el lugar del otro, es sufrir con el otro, es tener compasión del otro. El testimonio, dice el Papa, testimonio. El testimonio. Y tercero, dice el Papa, la caridad. La caridad. ¿Y dónde se muestra la caridad? Fíjate que Domingo de Guzmán vivía un celo apostólico inmenso. No se cansaba. Pero no era activismo, no. Hemos dicho antes, vivía de Dios. De ahí su lema, o el lema que tanto se dice, ¿no? ¿Cuál es? Hablar con Dios y hablar de Dios. Hablar con Dios y hablar de Dios. Ese es el lema que le caracteriza. Si me dices que no, búscale, estudia. Hablar con Dios y de Dios. Eso es. ¿Cómo puedo hablar de Dios si no estoy con Dios? Por eso, predicar, testimonio. Predicar, testimonio. ¿Cómo puedo ser luz si no estoy con la luz? ¿Cómo puedo predicar la verdad si no conozco la verdad? Porque ni el periódico leo. ¿Cómo? De ahí el Papa, el celo apostólico es caridad. Como San Pablo, he dicho que se inspira mucho en San Pablo, a tiempo y a destiempo. Con mi voz, con mi vida, ser luz y ser verdad, desde la luz que es Cristo y la verdad que es Cristo. Por eso contemplo a Cristo, Padre espiritual, contemplo, estoy con Cristo, estoy con Dios para poder hablar de Dios. Y esa es también la vida cristiana.
¿Cómo un papá le habla a sus hijos de Dios? Estando con Dios, hablando con Dios. ¿Cómo los esposos se perdonan? Estando con Dios. Estando con Dios. ¿Cómo un maestro se entrega diariamente y se santifica en la preparación de sus sesiones, en la revisión de todo lo que tiene? Estando con Dios. Desde ahí se obtiene la fuerza y la gracia. Y el Papa añade, y termino, algo que a él le caracteriza, digamos, en su pontificado. Santo Domingo de Guzmán en su tiempo era ese predicador incansable de la verdad, su celo por anunciar el Evangelio a todas las gentes, que hoy el Papa nos dice estar en salida, a todas las gentes estar en salida, pero a Domingo de Guzmán, dice el Papa, le caracterizaba la alegría de los santos. Y esa alegría, ¿sabe de dónde viene? Del encuentro con Él, del encuentro con Jesucristo. No predico por cumplir, de mala gana, sino con alegría. La alegría que me viene de Dios. Y el Papa finalmente dice, cuídense de la mundanidad espiritual, que enfría el alma y mata el celo por las almas, el celo por la verdad, el celo por el Evangelio. Queridos hermanos, que esta fiesta de Domingo de Guzmán, que a todos nosotros nos envuelve, que a todos nosotros nos debe llenar de alegría en el corazón, especialmente a las hermanas, para quien he querido dirigirme especialmente en la homilía, pues que Santo Domingo, como tantos otros santos que conocemos, no hagan sino impulsar en nosotros el deseo de vivir con Dios. Y, por supuesto, que vivir con Él es buscar cada día nuestra santidad. Que vivir con Dios nos dé la gracia y la fuerza para que en medio de los problemas, dificultades y crisis que podamos tener, vivamos siempre con ese deseo de ser santos, es decir, de hacer el bien. Que María, nuestra Madre, nos cuide y nos proteja, y así sea. Puestos en pie, presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que la Iglesia, al igual que Santo Domingo de Guzmán,